Bueno, primero que nada, agradezco a las autoridades de la UTLA P. Jenkins Business School. La verdad es que para mí es un gusto, un honor, y la verdad es que yo vengo a con gran cariño y gran cariño de encontrar a grandes amistades en esta institución. Yo soy egresado de la Universidad de las Américas y ahorita tenía una charla tras bambalinas acerca de la universidad, y yo creo que la verdad de mis mejores momentos o de mis mejores años fueron en la universidad. Realmente lo que yo viví ahí fue algo que he aprovechado y que atesoro durante toda la vida. Incluso yo esperaría que mis hijos pues estuvieran ahí, ¿no? Ahora, como ven en el primer slide, le he puesto esto charla. Y cuando hablo de charla es que me gustaría hacer eso, me gustaría platicar. ¿De acuerdo? Yo tengo muchas filminas que exponerles, pero más que darles un tema en términos de lo que yo pienso que puede ser importante para ustedes, quisiera que fuera un poco al revés, es decir, que más bien ustedes compartieran conmigo cuáles son sus inquietudes y sobre todo también cuáles han sido sus experiencias. Yo creo que podría ser quizás injusto decirlo, pero aunque no lo crean, este tipo de actividades para mí son más de aprendizaje que más que estar, ¿no?, dando algo para ustedes. Es para mí bien importante contrastar mis puntos de vista con gente que no necesariamente está en mi ámbito laboral, y para mí es importante tocar tierra y saber qué es lo que pensamos con esto. Entonces, si me permiten, y haciendo pues este ground rule o esta regla de este momento, permítanme o permítanse ustedes de ir platicando independientemente de la estructura que yo tengo sobre mi presentación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, también antes de presentarme yo, y me voy a ir presentando porque me gusta ser muy anecdótico, quisiera saber más un poquito cómo está compuesto este grupo. ¿Quiénes son estudiantes hoy por hoy de tiempo completo? Muy bien, tenemos varios estudiantes. ¿Quién hoy son académicos de tiempo completo, ya sea profesores? Muy bien, perfecto. ¿Quiénes son, trabajan para alguna empresa? Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene un startup o tiene alguna aventura empresarial en ese momento? Muy bien, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. No, y a ustedes les voy a pedir un poco de disculpa porque esta charla más bien siempre va un poco dirigida a personas que están, digamos, más sobre la tierra, como, ¿no?, por gente que está aquí. Pero también hay uno de ustedes que están en la punta, ¿no?, de la innovación. También me un poco también para ir compartiendo, ¿no? Entonces, pues vamos entendiendo todo esto, porque también una de las hipótesis o los mensajes también es qué es lo que están haciendo, y perdonen que lo ponga así, por ejemplo, nuestros clientes en IBM, que nuestros clientes normalmente son grandes empresas, no son startups. Entonces, también es muy importante saber qué tenemos en términos de innovaciones, machine learning, analítica avanzada, robótica. ¿Qué tenemos que dar también para organizaciones ya establecidas? ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden, interrúmpame en el momento que ustedes lo desean. La gente que está en mi sector somos muy dados a usar acrónimos que nadie entiende. Por favor, deténganme en cualquier momento que diga algo que no se entienda. Y ese es un defecto de carácter, ¿no? Bueno, primero, bueno, si me regalan un poquito de agua. ¿Sí? Gracias. Primero, esto es también muy personal, ¿no? En una de las aventuras que teníamos en uno de los proyectos, teníamos que ayudarle a una cadena de empresas que vendía, bueno, una empresa de retail, ¿no? Tenía como 150, 200 tiendas, y entonces, claro, en ciencia de datos lo que estamos haciendo es tratar de saber cómo funcionaban las tiendas y dónde había oportunidades en términos de un mejor sistema de precios o de resurtidos, ese tipo de cuestiones. Y en esa aventura, pues se había juntado una persona que era experto en algo que se llama Category Management. ¿Qué es Category Management? Es cómo ponen ustedes los productos en un anaquel. O sea, los productos en un anaquel tienen una disposición que tiene que ver no solamente con la rapidez con que el consumidor lo toma, sino también con un efecto que se llama halo, ¿no? Es decir, los que analizamos eso pensamos que los consumidores o los shoppers tienen una misión de compra, y entonces esa misión de compra se tiene que acompañar muy bien cómo están los productos dentro de la tienda, ¿no? Entonces, este socio, y junto con esta aventura, de repente me dijo, oye, Jorge, tu socio que está atendiendo a este cliente lleva, creo que eran 8 meses trabajando para el cliente y no se ha parado nunca en una tienda. Dice, ¿cómo es posible? Entonces yo le dije, oye,
¿Te acuerdas de Doctor House? ¿Qué decía Doctor House con respecto a los pacientes? Los pacientes simplemente, ¿no? Entonces el Doctor House, ¿se acuerdan? Estaba en su despacho y lo único que hacía era recibir análisis clínicos de su grupo de doctores y le decían a sus doctores, tienes que ir a ver al paciente. Le digo, ¿para qué? ¿Me va a mentir? ¿No? Mejor enséñame, ¿no? Los análisis clínicos y yo voy tratando de hacer análisis discriminante para saber qué es lo que estaban sufriendo. Y la verdad es que esta experiencia incluso para mí es muy personal porque de las primeras, no de las primeras, pero una de las aventuras de emprendimiento que tuvimos fue ser socio de una empresa de investigación de mercados. Aunque no lo crean, todavía hace poquito tiempo las empresas de investigación de mercados, y a lo mejor todavía les toca, ¿se acuerdan qué hacen? ¿Cómo genera información una empresa de investigación de mercados? ¿Qué hace? Hace encuestas, bueno, encuestas. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Ya estás hablando de cosas muy modernas, pero digo, a lo mejor ya se me notan los años, pero en ese entonces, cuando era socio de esta empresa de investigación de mercados, lo que hacíamos básicamente dos cosas. Uno, levantamos entrevistas y hacíamos focus groups. Los focus groups son esas cámaras de GESEL, donde tenías una agente facilitadora, y entonces le preguntaban, ¿y a ti cómo te gusta el agua embotellada? Pues a mí me gusta que tenga rayitas, ¿no? A mí me gusta que tenga esto azul, este tipo de cuestiones, y jalabas esta información y lo publicabas. El problema con este enfoque es que es un enfoque contrario al Dr. House. Le estás preguntando al paciente, en este caso el consumidor, el shopper, qué piensa y cómo actúa con respecto al producto. Y la gran oportunidad que tuvimos es que en ese entonces empezaba la gran revolución de los datos y lo que nos dimos cuenta es que había mucho más disponibilidad de datos dentro de las empresas que fuera de ellas. Entonces era como tener la oportunidad de analizar los datos, tener esos análisis clínicos que le llevaba el Dr. House sin necesidad de ir a la tienda o sin necesidad de ir a ver al paciente, y con eso teníamos nosotros muchísimo más información o muchísimos más insights, disculpen por el anglicismo, de qué es lo que realmente sucede a nivel la persona y sus decisiones de compra. Porque yo le podría preguntar a una persona, oye, ¿cuántas botellas estás dispuesto a comprar a este precio? Me van a decir unas cosas. Pero si yo tengo la oportunidad de tener acceso a los tickets, al sistema de punto de venta de mi cliente, entonces yo tengo la posibilidad de saber cuántas botellas se venden, a qué precio. Y también tengo la posibilidad, hoy por hoy, por ejemplo, para las empresas de bienes de consumo, que venden a través, por ejemplo, de Walmart, de recibir una información a través de un sistema que se llama Retailing. ¿Esto qué significa? Que cualquier empresa que le surte a Walmart puede saber casi en tiempo real dónde se vende su producto, a qué precio, en qué tienda, en qué caja. Entonces, en lugar de estar preguntando cuántas botellas estás dispuesto a comprar, lo que yo puedo ver es simplemente cuántas botellas están comprando y después puedo hacer un análisis comparativo entre cuántas botellas están comprando en esta bodega Aurrera vis a vis cuánto están comprando en esta otra tienda bodega Aurrera que a lo mejor está incluso quizás a 1 kilómetro de distancia. Entonces, si se dan cuenta, la riqueza de información que producen las propias empresas empezó a ser tal que no tenía ningún sentido salir a la calle a hacer ninguna entrevista. No tiene ningún sentido ponerte detrás de una cámara GC preguntando al cliente qué es lo que prefería con respecto a un producto. Si tenemos la posibilidad simplemente, como dice en inglés, tap into the data y empezar a recibir esos datos y analizar qué se está vendiendo de cada producto en cada punto de venta. Incluso a lo mejor ustedes lo conocen, pero dentro de las grandes cadenas, por ejemplo Walmart, existe una figura dentro de los proveedores que se llaman capitán de categoría. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencioné yo que, pues bueno, el category management es ver cómo manejas una categoría de productos para tener un mejor rendimiento? Entonces, como Walmart tiene
millares y millares de SKUs, es decir, millares y millares de productos y de diferentes presentaciones, el trabajo que puede lograr puede ser muy complicado. Entonces lo que hace es que dice, a ver, de esta categoría pensemos shampoo. ¿Quién es el que vende más shampoo? Ahí está el proveedor. A ese proveedor le voy a dar la capitanía de categoría. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente va a analizar los datos de lo que se vende en su producto, sino lo que se vende dentro de la categoría de shampoos. Y ustedes pueden decir, oye, pues esto es como contrario a la Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? ¿Cómo le dan esta información a un solo proveedor? Lo que pasa es que la industria ha madurado a tal grado que sabe que no le conviene a un mismo productor poner solamente su producto en el anaquel. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene ciertas preferencias. Entonces, el capitán de categoría tiene que estar viendo incluso cómo su competencia está poniendo el producto para que tenga el balance tal, para que dé la oportunidad al cliente de elegir qué productos quiere, ¿no? Y eso siempre genera un problema. Por cierto que, perdón, pero no lo puedo evitar de acordarme de muchas cosas en mi vida, pero me acuerdo que cuando estaba trabajando en el IPADE, pues adoptamos ahí algunos cubanos que venían refugiados y uno de esos cubanos pues empezó a trabajar con nosotros como becarios y le dije a un asistente, oye, pues hombre, paséalo, ¿no? Acaba de llegar al país. Y el lunes le digo, oye, ¿cómo te fue? Y me dice, horrible. Entramos a un Walmart, Supercenter, y en cuanto entró, el cubano se puso a llorar. O sea, no entendía la diversidad de productos y la disponibilidad así obscena que tenemos de productos. Sí, se soltó ayer, pero bueno, un poco también pinta el problema que es manejar justamente esta abundancia de productos, pero si pensamos un poquito atrás, la abundancia de datos que representan esos productos y el problema o el gran reto en términos econométricos, en términos de Big Data, de saber qué productos tienen que ir con cuáles, en qué tipo de presentación, a qué precio, en qué lugar, y entonces tienes lo que es Revenue Management, ¿no? Que es el mejor, tienes que poner el producto adecuado, el precio adecuado, la presentación adecuada para el cliente adecuado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues los clientes siempre mienten, los shoppers siempre mienten, los datos están ahí para demostrarlos, ¿no? Bueno, me presento ya, no sé, es hasta pesado hablar de uno mismo, pero sí me gustaría que transmitirles mi puesto, porque la verdad es muy remontante. Es líder de Cognitive Business Decision Support. ¿Esto qué quiere decir? Primero la palabra cognitive, ¿no? ¿Qué entendemos en términos de IBM y en términos de mercado acerca de cognitive? Cognitive lo que trata de hacer es reproducir el proceso cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Entender las cosas y generar el conocimiento necesario para entonces tener un mejor dominio de lo que nos rodea. Es la parte cognitiva, ¿no? Y entonces por eso hablamos de inteligencia artificial, que es cómo hacemos que las máquinas arremeden ¿no? al actuar humano, que es justamente esta parte de la inteligencia. Ahora, business para mí ha sido importantísimo durante toda mi vida, porque mi trabajo es ayudar a los negocios. Mi trabajo es, aunque no lo crean, apaciguar a los científicos de datos. Porque los científicos de datos hacen maravillas, y entonces incluso me acuerdo de una aguafuerte de Goya, no sé si ustedes se acuerdan de los aguafuertes de Goya, así como algunos son así como medio monstruosos, y hay uno donde está una persona así como leyendo y metido en una lectura, y encima de él está un monstruo, ¿no? Y entonces lo que le pone Goya al título de este aguafuerte dice, el sueño de la razón genera monstruos. En cierto sentido, el sueño de la ciencia de datos también puede generar monstruos. Y no voy a meter en temas, digamos, más éticos en términos de inteligencia artificial, pero incluso hay cosas mucho más sencillas. Cuando ustedes dejan a un científico de datos hacer lo que él quiera, va a hacer cosas impresionantes, pero generalmente va a hacer algo que de repente dices, oye, pues está bien interesante, ¿no? Y luego, o sea, ¿cuál es el problema de negocio? ¿Cuál es la parte de business, no? O sea, ¿cuál es el problema de negocio que está resolviendo esto? Pues no sé, pero mira nada más cómo ajusta esto, ¿no? ¿Qué bien explica este? Pues sí, pero... Y termino diciéndoles a los científicos de datos, siempre que llegan así, le digo, show me the money.
Es decir, enséñame realmente dónde está la oportunidad de negocio del modelo que acabas tú de generar. Cuando le digo que me enseñe dónde está el negocio, también tenemos que ver con respecto a la aplicabilidad. ¿Qué tan aplicable es el insight que ellos han generado? Les voy a poner un ejemplo. Incluso desde hace muchos años, a través de la utilización de los PDAs, entre otras cosas, o los smartphones, nosotros podemos saber, les digo, en tiempo real, cuándo hay el agotamiento de un anaquel de una tienda en un momento dado. Y se los puedo comprobar. Ahora, ¿de qué te sirve eso si tu cadena logística no te permite responder ante un agotamiento en tiempo real? Por más que tengas IoT, sensores, etcétera. Adelante. Para llenar algo y tú no sé. Por lo menos, ¿no? Por cierto que estaba antier viendo a un cliente y me enseñó una foto. Dice, mira, Jorge, esta es la tienda a la 1 de la tarde, entonces ve los anaqueles vacíos. Y me dice, esta es la tienda a las 3:30 de la tarde, ya todos los anaqueles llenos, ¿no? Entonces dice, wow, ¿no? ¿Cómo le hizo? Y le digo, ¿cómo le hiciste? Me dice, no, la verdad es que llegó el supervisor ahí, se dio cuenta que había ese faltante, se asomó al back off, a la bodega y se dio cuenta que estaba el producto, simplemente lo puso, ¿no? Ahí. Bueno, pues esto es totalmente causal. Es decir, cómo lograr efectivamente que tengas ese resurtido en tiempo real. Y bueno, ahí hay grandes oportunidades porque a lo mejor si puedes hacer un modelo predictivo para predecir el agotamiento, pues cada vez es mejor. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos en IBM la fortuna de haber comprado The Weather Company. Y The Weather Company no solamente nos da idea de la temperatura, sino también de pronósticos. Y la variable de temperatura siempre nos puede predecir, por ejemplo, la rotación casi de cualquier producto. ¿Por qué? Porque en el anaquel a lo mejor la gente no va a salir al súper si está lloviendo. O a lo mejor va a salir más si lo que estamos vendiendo es paraguas. Entonces tenemos la gran fortuna de incluir información meteorológica con eso y también pues, incluso podemos incluir información de tráfico para saber cuántas personas están pasando por ahí. ¿Por qué? Porque tus aplicaciones, por ejemplo, van censando dónde estás haciendo. Es como estar con el Waze prendido. Sabe la aplicación dónde estamos y envía información de tráfico, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Y la parte de business tiene que ver con la parte de decisiones. Es decir, cómo tomamos mejores decisiones. Y es ahí también, pues, mi gran quebrado de cabeza con los científicos de datos. Porque, insisto otra vez, ¿cuál es la oportunidad de negocio? Y sobre todo, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Tengo que resurtir más? ¿Tengo que cambiar la mezcla, o como se dice en inglés, el assortment, el tipo de canasta que tengo que poner en ese centro? Entonces, la parte de decisiones es muy importante. Y por último, la parte de support. Es decir, mis equipos soportan decisiones de negocios basados en cognitivo. Y para mí es muy importante eso porque le da sentido al trabajo que hago y también el trabajo que hacen las personas que están en mis equipos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Sí. Científico de datos. No fue personal, te lo juro. No fue personal. Soy licenciado en finanzas. Ah, muy bien. Ahorita que estás diciendo cosas, Ajá. Laboralmente y veo que los demás, a menos que estés en un tanto, Sí. cosas. Muy IBM que lleva haciendo las empresas están en Vegas y normalmente buscan científicos de datos porque están hablando de eso. Pero quieren análisis básico. Son suficientes para resolver las básicas. ¿Cómo ves la posición de un científico de datos? Todos existen. General, preguntas de bajo. Y entender comportamientos. Ya. ¿Dónde ves el científico de datos? A ver, primero, los científicos de datos los veo en mi equipo. Y es primero, ¿no? Tiene que estar en mi equipo. Segundo, aunque no lo creas, bueno, aunque puedes pensar que la parte de ciencia de datos o inteligencia artificial es como el sexo adolescente, es decir, todo el mundo habla de él, todo el mundo dice que lo practica, pero es puro cuento. ¿Sí? La verdad es que es de los puestos todavía más solicitados en el mercado.
Porque la figura del científico de datos requiere de tres grandes, digamos, dimensiones. Y creo que ahí está la dificultad para que un científico de datos se articule bien dentro de una empresa. Entonces, ¿cuáles son esas tres esferas? La primera, estamos hablando del término más científico, efectivamente, como tú lo pones, ¿no? O sea, son gentes que saben de estadística, por ejemplo. Son gentes que saben que las cosas o que las hipótesis no se comprueban. Las hipótesis se descartan. O sea, filosóficamente y científicamente no puedes tú decir que esto siempre va a ser blanco, porque cuando solo algo negro, ¿no? Es el cisne negro, esto no va a funcionar. Entonces, requieres de una persona que tenga una estructura mental, que sepa, como tú dices, ser un científico, y que eso significa hacerse preguntas, generar hipótesis, tomar datos y tratar de refutar esas hipótesis. Y eso es bien importante que entendamos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque los seres humanos, perdón, si se dan cuenta me voy a soltar platicando toda la noche, entonces alguien póngame tiempo porque si no, no vamos a terminar aquí, ¿de acuerdo? Alguien por ahí me dice cuándo va a ser. Entonces, el gran problema que tenemos en términos del punto de vista del científico es que cuando eres científico eres lo más inhumano que existe. Alguien ya seguramente, digo, de esos bestsellers, ¿no? Yo me acordé del fundador del IPADE, decía que hay gente que hace management por bestseller, ¿no? El último libro que leyó eso lo aplica. Pero hay un bestseller del Premio Nobel de Economía, creo que es de 2003, que por cierto no es economista, es psicólogo, y se llama Think Fast, Think Slow. Piensa rápido, piensa lento, no sé si conocen el título. Y lo que hace este señor es demostrar en 30 años de su vida, ¿no?, de investigador y de académico, lo que no logra refutar en este tipo de asuntos es que el ser humano no es racional. ¿A qué voy con esto? Si nos damos cuenta en nuestro día a día, nosotros actuamos no racionalmente, nosotros actuamos por reglas de decisión que tenemos pues, hechas. O sea, tú no vas manejando y vas pensando, si voy manejando, entonces si doy vuelta a la derecha y si directamente el freno y estoy bien. No lo estás haciendo así. Entonces, así como manejamos automáticamente todos los días, así tomamos decisiones todos los días. Lo que dice Kahneman es, el ser humano funciona el 99%, no me estoy inventando el porcentaje, 99.9% del tiempo el ser humano funciona en sistema 1. El sistema 1 está hecho de reglas. Yo manejo por la derecha en este país, yo cada vez que veo a alguien con chamarra verde me cae gordo, y así voy. El sistema 2 requiere realmente de tu inteligencia, requiere realmente de tu razonamiento. Pero lo que dice Kahneman es que la razón requiere muchísima energía. O sea, un trabajo científico, o sea, realmente requiere muchísima energía. La gente de negocio, ¿en qué invierte su energía? En cerrar este negocio, ¿no? En conseguir esta cuota de ventas, ¿no? Aquí tiene alguien de IBM, pero nuestro jefe siempre está, ¿cuál es tu commitment para este trimestre? ¿No? ¿Cuántas ventas vas a traer? Entonces está pensando en el asunto, pero realmente no es un trabajo racional que esté pensando en una serie de cuestiones. Entonces la primera bronca es que el científico de datos es, en la parte estadística, en la parte de científico, es ajeno al comportamiento natural de una persona que toma decisiones, ¿no? Y llega a tal punto, por ejemplo, que en una de mis experiencias hicimos un sistema padrísimo para elegir el próximo lugar por una cafetería, funcionó muy bien un año y pico, cambiaron de director, llegó el nuevo director y dijo, yo no creo en modelos. No creo en modelos, ¿no? Y llevo 30 años haciendo retail, de food retail, y yo sé dónde por una tienda. Entonces, ese es el primer problema. El otro ámbito de conocimiento tiene que ver con ciencias computacionales. O sea, tienes que saber programar, y hoy por hoy, si me permiten decirlo, y tú que eres científico de datos, pues hablamos mucho de Machine Learning, pero Machine Learning es como muchas regresiones lineales anidadas. No, y a lo bruto, y eso, para eso tienes que saber Python, y tienes que hacer una serie de cuestiones para poderlo hacer. Entonces, es un área de conocimiento que otra vez es un computólogo. Y luego tienes que la gente que sabe sistemas son gente que quieren que el sistema funcione. Porque el día que no funciona su sistema, el jefe lo corre.
Entonces son personas casi binarias, son muy adversas al riesgo. El día que se cae el servidor, ya ahora todo el correo está en la nube, ¿no? Pero antes, pues tú mantenías un servidor de correo electrónico, por ejemplo, y el día que se caía ese servidor electrónico te corría el jefe, independientemente de toda la estrategia tecnológica que tú tuvieras. El día que se cae tu correo electrónico se va, ¿no? Entonces, otra vez, no necesariamente puede ser un científico un computólogo, porque el científico habla de probabilidades, o sea, está acostumbrado a manejar incertidumbre. El computólogo no. Y luego la tercera esfera es que debe saber de negocio. Y normalmente la gente que sabe de negocio no sabe de computación y no sabe de ciencia. Entonces, ¿cómo encontrar a la persona científico de datos como lo entendemos ahora, que sepa estadística avanzada, que sepa computación y que sepa negocios? Es casi una fórmula imposible de encontrar. Entonces, el problema que tiene un científico de datos para encontrar un lugar en la empresa no es de la empresa, es del científico de datos. Es decir, una recomendación es que incluso tú reflexiones hasta qué punto no solamente domina la ciencia estadística y matemática, la ciencia computacional, sino que entonces también entiendes la parte artística de hacer negocios y la parte que tiene que ver más con la experiencia de los negocios. Entonces, en resumen, y repito, el problema no es de la organización que no sabe recibir un científico de datos, sino el problema es de un científico de datos que no se sabe incorporar a una organización. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Algo más? Sí. Háblame de tú, por favor. Yo sé que estoy viejísimo, pero háblame de tú. Me gustaría saber, para este tipo de función en información, ¿qué recorrido? Uy, no, hombre, estás hablando, es como decir, ¿qué prefieres, una PC o una Mac? Yo, una Python, porque tiene escalabilidad. O sea, R haces estadística y pues, se acabó. A menos que seas un dios de R. ¿Ustedes qué opinan? Ajá. Que depende para qué quieras. Ajá, muy bueno. Yo no veo esa Perdón, pero hasta ahorita sé que, y no miento, o sea, no fue, digamos, no fue un recurso pedagógico decirles que yo aprendo más de ustedes que, ¿no? De lo que yo podía decirles a ustedes, porque yo no me había caído en la cuenta que así como hay gente que es de Morena y del PRI o del PAN, hay gente que es de Mac, de PC, de Python o de R, ¿no? Y me parece que es así otra vez, oye, realmente hay razón para decirlo, pues no sé, pero tú a ti a lo mejor te gusta R, a ti te gusta lo más. Mi opinión muy personal es, la gente, ¿no?, que tiene más una formación estadística, prefiere R. La gente que tiene una formación más de sistemas o de ciencias computacionales, prefiere Python. ¿Qué es lo que yo prefiero dentro de mis equipos? Pues tener gente que sabe R y gente que sabe Python. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver a un cliente, seguramente o tiene Python, o tiene R, o incluso para ustedes que son, ya me di cuenta que son celotas, o sea, son gente que no, que realmente están sobre ese asunto, o tienen cosas peores, por ejemplo, SPSS. Ay, qué horror, SPSS. Igual, ahora, ¿cuál es la mejor herramienta? La verdad es con la que tú te sientas cómodo y saques mayor provecho. Y aquí también para mí, desde hace muchos años, es una experiencia. Yo no puedo llegar a una organización y decirle, tienes que reconvertirte a R o a Python, todos tus científicos de datos, porque es mejor R, porque es mejor Python. Lo que tenemos que hacer, o lo que yo hago es normal, oye, ¿cuál es tu ecosistema? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuáles son tus capabilities?
Porque hace muchísimos años, cuando yo llegaba a las tecnologías de información del IPADE, llegó una persona para decirme, es que tienes que hacer software abierto. Yo decía, a ver, software abierto. ¿Qué es software abierto? Ah, pues fíjate, es que el gran demonio Bill Gates quiere llevarse todo el valor de la sociedad haciendo software propietario y no compartiendo, pero entonces hay un movimiento. Entonces yo decía, hombre, pues sí, suena muy bonito, ¿no? Pero si se me cae el servidor me van a correr. Yo no voy a probar con un Linux. Y sobre todo, yo no tengo una persona en ese momento que supiera Linux. En cambio, si se me caía mi servidor Windows, salía corriendo de la oficina, me metía a una farmacia del ahorro y le preguntaba, ¿quién está certificado en Windows 95? Los traía y me arreglaban el problema. Entonces, no hay mejor tecnología. Hay una tecnología que se adapta a tu propio ecosistema. Oye, pero entonces no puedes innovar. Bueno, sí, pero también tienes que ver en qué punto vas a innovar y dónde no, porque no puedes cambiar todas las piezas a la vez. Y esa es parte quizás de los aprendizajes. Tú sigues pensando que es mejor Python. No R, perdóname. No, y por cierto, yo odio las Macs, así yo no las quiero. Pero bueno, bien. ¿Qué me toca manejar a mí? Entonces a mí me toca manejar todo lo que tiene que ver con Cognitive, aunque suena muy rimbombante, ya vieron lo que es, Analytics, los servicios de plataforma y la parte de Watson IoT o el Internet de las Cosas o Industry 4.0, como ustedes le quieran llamar. Creo que de eso lo único que pudiéramos nosotros hablar o añadir es la parte de Data Platform Services. ¿Por qué? Porque cuando tuve mi propia empresa de ciencia de datos, pues un poco me pasaba lo mismo, ¿no? Hacía hacía un modelo padrísimo para hacer los resurtidos y poner unos super resurtidos, bajar los días en inventarios, manteniendo un nivel de servicio, quiere decir que los agotamientos no se me disparaban, etcétera, y podíamos ponerlo para una empresa de bienes de consumo y todos encantados. Entregaba el modelo, entregaba quizás el código, y ahorita les voy a contar una anécdota de parte de entregar el código. Y 6 meses después, un poquito más, 8 o 10 meses después, regresaba con mi cliente y le decía, oye, ¿cómo te ha ido? Y me decía, ¿de qué me estás hablando, Jorge? Sí, hombre, te hice un algoritmo de resurtido fabuloso y lo comprobamos y lo vimos. Ah, sí, es cierto. ¿Te acuerdas que se lo entregamos al científico de datos? Pues se fue a hacer la maestría o el doctorado. Y entonces ya no hay quien le dé mantenimiento al algoritmo y estamos regresando otra vez a orden económica de orden, una serie de algoritmos ya muy viejos. Y ahí estamos, ¿no? Ese es el mejor de los casos. El peor de los casos es que ya era un nuevo director que dijera yo no creo en los modelos. Y se acabó. Pero bueno. Y lo que me di cuenta después de haber entrado a Accenture y ahora sobre todo de estar en IBM, es que así como les dije, que tienes que, o sea, no es un problema de las organizaciones que le den lugar a un científico de datos, sino es problema de un científico de datos que encuentre el lugar de una organización. Así también el problema es, tu algoritmo no tiene ningún sentido si no está incorporado dentro, ¿no?, de la operación de la empresa. Entonces, en IBM lo que decimos es, oye, por mejores científicos de datos que tengamos, si no tenemos desde la infraestructura de los datos, desde las nubes donde nosotros vamos a colocar esos datos, desde los ETLs o ETLs o ELTs, es decir, extracción, transformación y carga, o extracción, carga y transformación, es decir, estructurado, no estructurado, lo que tú quieras, si no hacemos esa coordinación entre incorporar los datos, mantenerlos, poner los algoritmos y luego darle la accionabilidad, eso no funciona. Y yo afortunadamente vendí mi empresa a tiempo, porque no iba a durar mucho tiempo haciendo modelos, impresionando a los directores, si esos directores no me pueden generar una recompra. Porque a mí me recompran porque eso funciona y porque pueden sacarle dinero. Ahora
en IBM, pues yo puedo hacer que mis científicos de datos metan una pieza fundamental que está súper de moda y es bien sexy, que es analítica avanzada, machine learning, todo lo que ustedes quieran, dentro de un ecosistema que incluye nubes propietarias, legacy, como tú dijiste, ¿no? Nubes públicas y todo esto para un objetivo de negocio. Y por eso entonces, dentro de mis responsabilidades también está la parte de data strategy. O sea, cómo vamos a incorporar esto dentro de la arquitectura. ¿Sí? Si se duermen, nada más no ronquen. Bien, les decía hace un momento atrás a los startuperos, ¿no? Que esta sesión no está hecha para startuperos, sino está hecha esta sesión para la gente donde mi amigo se siente un poco ajeno porque no encuentra lugar dentro de las empresas normales, ¿no? Pero así como les decía que personalmente descubrimos que había mucho más valor en los datos de empresas que en lo que podíamos obtener hacia afuera, hoy por hoy, créanlo o no, yo sé que las startups son fabulosas y generan la posibilidad de generar nuevas maneras de satisfacer necesidades humanas que no nos hemos imaginado. Pero hoy por hoy, las empresas, los que lo llaman las empresas, digamos, establecidas, tienen una gran ventaja competitiva. Y es la gran cantidad de datos que ya tienen per se. Es impresionante, pero impresionante. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque desde hace mucho tiempo llegaba con el cliente y me decía, no, Jorge, es que aquí no podemos hacer porque pues no tengo datos, ¿no? O no están bien limpios, o no están estructurados, etcétera. Y dice, espérate. Acuérdate que yo soy estadístico, no soy ingeniero, entonces no me importa que el dato esté pristino. Que todas las bases estén perfectamente pobladas y normalizadas. ¿Por qué? Porque yo soy de probabilidades, o sea, yo estoy acostumbrado a manejar ¿no? Incertidumbre. Entonces las empresas, por más legacy y más horrorosas que tú te puedas imaginar, nadan en un gran capital que son sus datos. Hombre, a lo mejor es que no son fácilmente explotables, entonces sí, es que no, y tengo un sistema muy legacy, tengo una AS400, ¿no? Que es un sistema de IBM de hace 40 años. O los bancos que tienen Altamira, ¿no? Que es pantallas verdes por todos lados. Solo ya hay nuevas tecnologías, por ejemplo, hay lo que se llaman cortinas de APIs, es decir, lo que hace son servicios que consumen algo monstruoso que es un sistema monolítico de hace 40 años hecho en COBOL. Ya hay manera de explotarlo de una manera muy, muy eficiente y empezar a jalar esos datos y sacarle muchísimo valor. Entonces, parte de nuestra tesis es que nuestros clientes hoy en día en IBM, que son grandes organizaciones, grandes corporaciones, tienen una gran ventaja competitiva y nosotros tratamos de ayudarlos porque esa es una cuestión de explotar adecuadamente y con sentido de negocio los datos de los que ya son disponibles, ¿de acuerdo? Los de startups me tienes que decir, no, Jorge, estás loco, ¿cómo crees? ¿No? Bueno, no se preocupen porque uno de nuestros compañeros está haciendo una fintech y entonces parte de lo que él sabe que puede ser una ventaja competitiva es mejorar los algoritmos de scoring crediticio. El que decía que el Sokowski era el Scooby-Doo, ¿te acuerdas? Hombre, lo conocemos, pero bueno. Y era muy bonito porque es una fintech, normalmente las fintechs están dirigidas a personas de todo tipo, pero hay muchas fintechs que están dirigidas a personas organizadas. O personas que no necesitan oportunidad para que una fintech. ¿Qué es una fintech? Es una empresa financiera basada en tecnología que no necesariamente es un banco tradicional, ¿no? Entonces, el asunto de scoring crediticio es padrísimo, porque cómo sacas el scoring crediticio de una empresa promedio de México, que son empresas pequeñas, en donde pues, le pides un estado de resultados, te dicen, ¿qué? Le pides un balance, ¿y cómo? Le pides, no sé, una historia de sus clientes o de sus proveedores y es muy complicado para ellos. Entonces, ¿cómo buscamos otro tipo de datos
para que en términos, ¿te acuerdas? Econométricos, de hablar variables proxy, es decir, una variable que aproxime el comportamiento de otra variable, que en este caso sería, ¿no?, su capacidad de crédito, a través, por ejemplo, del análisis de redes sociales. O utilizando algo muy divertido, que seguramente tú manejas, que es teoría de grafos. Es decir, y teoría de grafos es apasionante, ¿no? Es ver cómo hay esa conexión entre, ¿no?, entre un evento y otro evento, o entre un individuo y otro individuo. Entonces, a través de teoría de grafos, por ejemplo, pueden generar ustedes cosas muy divertidas para resolver el problema específico de una fintech que lo que quiere hacer es generar un modelo que no se le ocurre, o a lo mejor no es que no se le ocurra a un banco establecido, sino que el banco establecido no tiene esa necesidad, pero sí la puede generar aquí, ¿no? Bien. Sí. Un vendedor que quiere establecer un banco, datos de IBM, un poco como para... A ver, ese es todo un tema. Y de hecho, nuestro último estudio, el IBM tiene un centro que se llama, ese me fue Javier, el ICB, el IBB, for Business Value. Entonces, tenemos muchos institutos, pero uno que está hecho para censar qué es lo que está pensando nuestros clientes. Estamos por anunciar la presentación de ese estudio para México. Y de las cosas que hacemos es preguntarle a los directores de empresas, a los directores de marketing, todo lo que le llaman en inglés el C-Level, preguntarle cuáles, digamos, sus preocupaciones y sus acciones en términos de tecnología, innovación y este tipo de ciencias. Y el capítulo más importante que tenemos en ese estudio es acerca de la responsabilidad en cuanto a la confianza que estamos generando en términos de estos ecosistemas. Entonces, el tema de privacidad de datos y el tema de confiabilidad de los vendors con respecto a los datos es algo que detectamos en ese estudio, y eso es algo que IBM se preocupa, y que lo que vemos no es que IBM se preocupe, sino lo que estamos viendo es que las corporaciones, nuestros clientes, están muy preocupadas de eso. Y es importante encontrar este asunto. Ahora. Así estamos como deep learning, ahora de usar ese tipo de datos de privacidad, de medidas corporales. Porque, pues bueno, deep learning es lo que va aprendiendo. Pues hay un punto de control de todo. A ver, puedo llevar toda la noche platicando de este asunto. Me parece que el problema no es deep learning, sino el problema otra vez es en la confianza que tú estás dándole como consumidor o como persona a una organización. Y ese es un problema que nos va a ocupar los próximos 20 años quizás. Y te lo pongo en un ejemplo. O sea, la cantidad de información que tú le haces a un Facebook o un Twitter es impresionante. Pero si te das cuenta, hay un contrato social ahí. Es decir, si yo no le brindo toda esta información, pues entonces no me va a dar contenidos que a mí me gusten. No estoy diciendo que los contenidos sean buenos o malos. Estoy diciendo que Facebook está hecho para que te enganches con los contenidos que te está dando. Pero para que esos contenidos te enganchen, tú tienes que darles información. Entonces tienes ahí un contrato social, que a lo mejor no somos conscientes de ellos. Ahora, el asunto de deep learning y todo este asunto. Y yo creo que eso es un muy buen ejemplo. Cuando empezaron las redes sociales, ¿te acuerdas que vino la primavera árabe y no sé qué tantas cosas? Y que entonces allá habíamos logrado que gracias a las redes sociales se parara, ¿no?, la gente en Egipto y derrocara ese gobierno dictatorial, lo que tú quieras. Y bueno, 20 años después tenemos un gobierno dictatorial. Entonces, otra vez vuelto ahí. Pero en esa primera hipótesis, nosotros pensábamos que en el momento en darle ese empoderamiento al consumidor, entonces el consumidor va a poder totalmente ser libre y entonces no depender de los grandes medios de comunicación, y por lo tanto tener su propio criterio y actuar como ese sueño guajiro que tenemos los científicos de pensar que la gente actúa racionalmente. Pero lo que ha sucedido es que estos algoritmos están hechos de tal manera que están hechos para engancharte. Entonces, si yo todos los días estoy hablando de inteligencia artificial, pues lo más probable es que todo lo que me arroje Facebook, LinkedIn y todo sea de inteligencia artificial. Entonces, ese es el mejor de los casos, porque voy a decir, pues pobre Jorge, ¿no? Nada más habla de un tema y nadie le hace caso.
Pero cuando eres un, ¿cómo le llaman ahora? Del otro lado. Cuando eres un derechairo o eres un chairo, lo único que producen estos algoritmos es que cada vez te separes más. Porque entonces al chairo solamente le va a estar dando evidencia de que ser chairo es la manera más racional de sacar adelante este país. Y al derechairo le va a estar generando solamente información, estos algoritmos, para pensar que solamente la derecha va a sacar de su desarrollo este país. Entonces, el problema de esos algoritmos es que lo que ha generado es una trivialización, una tribación, ¿cómo se puede hacerlo? Tribales, ¿no? Es un modelo mucho más tribal, donde todos tienes tribus que son incapaces, ¿no?, de generar una actividad racional de comunicación con otros puntos de vista. Ese es de los grandes problemas, ese es de los grandes retos. Incluso si son derechairos o si son chairos, sigan a gente del otro lado, de veras, sirve. Hay que ver las otras, o sea, no le hagan caso al algoritmo, síganlos, o sea, que los algoritmos le produzcan información, insights de los otros lados, porque si de veras creemos que somos gente racional, pues entonces utilicemos la cabeza y veamos diferentes puntos de vista, diferentes evidencias y tomamos nuestras propias decisiones. Pero eso es uno de los principales problemas. ¿Cuál otro problema hay con respecto a este tipo de algoritmos que van aprendiendo? Que alguien los entrena, ¿no? Entonces, y perdón que lo ponga así, pero hay grandes escándalos, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes, cuando entonces le dijeron no, reconóceme esta persona, y de repente le pusieron una persona africana y dijo, es un chango. Alguien entrenó mal ese algoritmo. ¿Por qué? Porque lo debió haber entrenado con gringos, con alemanes, con mexicanos, con chinos, con negros, con gente de cualquier color, para que entonces el algoritmo entendiera que somos personas independientemente del color que tengamos. Pero grandes de los retos y de los grandes problemas éticos es quién está entrenando el algoritmo. Porque los sesgos de las personas son transmitidos a los algoritmos. Si tú entrenas mal una máquina, la máquina va a hacer las cosas a las que tú la entrenaste. ¿Se acuerdan que les dije? Machine Learning, inteligencia artificial, es tratar de que remede o arremede tu procesamiento realmente racional, pero solamente lo está remedando. Y como todo remedo, pues es imperfecto. Y cuando tú ves que una persona remeda a la otra, lo único que hace es reproducir sus defectos, ¿no? O sea, piensen, o sea, cuando alguien está remedando a otro, lo que está haciendo es tratando de reproducir sus defectos, no toda esa persona. Entonces, ese es el grandes retos. Sí. Vamos. En el mejor de los casos es un sesgo, pero en el peor de los casos puede ser algo pues hecho con esa intención. Sí. Con una intención. ¿Dónde está la regulación? O sea, ¿dónde existe algo que a mí me va a decir? ¿Por qué? Porque yo desconozco esta parte del Big Learning que estás hablando. Y a mí me dicen, oye, mira, vamos a acá, con tu línea de manufactura, utilizando estos algoritmos, te van a hacer esto. ¿Dónde existe esa regulación? Para que una empresa tenga la confianza de decir, bueno, yo quiero datas ahí. Cuando yo, que soy de riesgos, por decirlo así, veo tengo una desconfianza impresionante, porque un sesgo me dice que existe, para mí puede ser también algo hecho o beneficioso. Entonces, ahí es donde viene el espionaje informático y una serie de cosas. Yo creo que uno de esos puntos, o ese punto en específico, ver con la ética y la moral, fuera de todos los datos y la tecnología que va avanzando, etc., pues es algo que también tenemos que tomar en cuenta y que se tiene, no sé si legislar, pero sí se tiene que regular. Ya. Porque podemos caer en una serie de prácticas, fraudulentas, corruptas, etc. Y es precisamente lo que tú acabas de decir, de los derecharios y los pero también hay que ver el otro lado. No solamente los beneficios que te pueden dar, sino los perjuicios que se pueden generar a un negocio por
al hacerlos vulnerables ante este Sí. desconocimiento. Sí, y qué bueno que ¿no? empezaste con ese tema y que estamos progresando sobre este tema de la parte ética, porque es un dilema. Y digo, la parte de los dilemas es que, digo, desgraciadamente, yo digo afortunadamente, somos seres humanos y por naturaleza, ¿no? Vivimos en esta, decían estos filósofos del IPADE que son muy católicos, ya saben, ¿no? Ellos dicen que el ser humano es imperfecto. Entonces, pues, hay que, y hablan del pecado original y una serie de cuestiones, ¿no? Digo, hombre, no es necesariamente que comparta, pero efectivamente somos imperfectos. Y el asunto es que vamos descubriendo cosas y es un poco, ¿no? Como el fuego de Dios que lo roba y después se quema. ¿Y a qué voy con esto? Incluso también, si me preguntas mi opinión personal, ya te puedes dar cuenta que soy más derechairo que chairo, ¿no? Entonces, a lo mejor personas, digamos, con una formación más de regulación, de si es que esto hay que regularlo, porque esto es muy grave, porque esto puede hacer, pues deja que no le ofrezcas un crédito, esto puede generar incluso algo en el que alguien incluso pueda perder la vida. Mi punto de vista muy personal es, esto evoluciona y esto está tan en el exterior del ser humano que lo único que me parece que es lo menos peor, o lo mejor, más bien, algo que se debe perseguir sin ser lo mejor, es la autorregulación. Y ahí si te enteras el tema, hay un libro que a lo mejor ya conoces, se llama Weapon of Math Destruction. ¿Ya lo viste? Es muy bueno. Y lo que dice esta señora es, tienes que ponerte reglas de acción tú mismo, tanto el científico de datos como la gente que está tomando esta información. Y por ejemplo, una de las reglas, que ahorita no me acuerdo de todas las reglas que pone esta mujer, una de ellas es, oye, si este algoritmo se equivoca, ¿cuál es el costo? Y dice, con que solamente tú te preguntas como científico, o tú que estás dirigiendo a un científico, con que se haga esa pregunta, oye, si esto falla o se equivoca, ¿cuál es el costo? Y lo que dice esta autora no es en el costo monetario, sino es en el costo humano. Y si quieres ponerlo en el punto de vista más, digamos, más materialista, estamos otra vez regresando a la parte de la confianza. Y justamente otra vez, a raíz de las redes sociales, cualquier falla en la reputación de una empresa se extiende como reguero de pólvora. Sí, es la La muerte virtual. Entonces, lo que dice esta autora es, tú tienes que poner tus propias reglas de acción. Y esta autora la conocí porque me gusta mucho un podcast, no sé si tú lo sigues, se llama Singularity FM, que es un griego canadiense, que aparte tiene un acento griego horroroso. Y lo que está haciendo en todo su podcast es entrevistar al estado del arte en términos de pensamiento machine learning y todo este asunto. Y sus grandes preguntas son preguntas éticas. No les pregunta cuál es el último algoritmo, no les pregunta si es mejor Python o R. Lo que le pregunta es, oye, ¿y si esto no funciona? ¿Y si de verdad llegamos a la singularidad? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a dominar? Entonces, mi recomendación no es tanto la regulación, sino mi recomendación es la reflexión. O sea, que reflexionemos, ¿qué puede pasar si mi algoritmo se equivoca? ¿Qué puede pasar si el Tesla atropella, en modo automático atropella a 16 personas? ¿Qué puede pasar si mi algoritmo dice que este es un chango? Sí, gracias. Bueno, yo quiero aportar referente a la ética. Puede parecer algo muy rústico, pero ya desde 1942, Isaac Asimov escribió Las leyes de la robótica, ¿no? Y bueno, otras cosas, ¿no? La película Yo Robot, bueno, está basada en unos libros, etc. Entonces, dentro de las 3 leyes de la robótica, pues explica que los robots deben estar programados para no hacerle daño, ¿no? a un ser humano, primera. Ni siquiera por inacción, Uh-huh, por acción o por inacción. Uh-huh. La segunda regla, pues igual se refiere a que ellos deben obedecer las órdenes del ser humano.
La tercera regla habla que deben proteger su propia existencia siempre y cuando no entren en conflicto con las dos leyes anteriores. Ahí tenemos un ejemplo pues, burdo, rústico, sencillo, de hace como 30 años más. Sin embargo, desde ese entonces se visualizaba, ¿no?, lo que comenta aquí el compañero sobre cómo... Pero si tú recuerdas ese libro, pon las 3 reglas y después pon una serie de historias que llevan al dilema de que esas reglas son insuficientes. ¿Te acuerdas del libro? O sea, si te acuerdas, esas 3 reglas que parecen tan a prueba de balas, no funcionan. O sea, los robots hacen cosas que son perjudiciales ellos mismos y otra vez, si quieres, 2001 y cuando no, y que el robot toma decisión. Entonces, volvemos al asunto de que es un dilema. No de acuerdo, pero este es como el principio No, claro. para tomar en cuenta. Claro. Es el baseline. Así es. No, y hace el bien y evita el mal, ¿no? La proporción. En su libro Keep Refresh, Satya Nadella, el CEO de No, no lo Microsoft. conozco. Ese libro, sí sé quién es, pero el libro no lo he leído. Sí, bueno, él escribió un libro sobre pues, cómo él, de sus inicios, hasta cómo llega a ser el CEO de Microsoft. Sí. Entonces, él menciona que la inteligencia artificial puede fracasar si no complementa su IQ con su EQ. El EQ es de inteligencia emocional que deben tener de alguna forma las máquinas, ¿no? Entonces, él hace mucho mención a esa parte de la inteligencia emocional que debe tener. Estoy de acuerdo, pero también tú lees este tipo de cosas después de haber leído Homo Sapiens y leíste Homo Deus, pues terminas de leer Homo Deus y dices, pues lo que está diciendo este autor es que ya no servimos para producir, ya no servimos para la regla, para la guerra, entonces ya no servimos para nada, ¿no? Y terminas dándote un tiro. Es como haber leído El lobo estepario de Hermann Hesse cuando tuvieras 17 años, pues terminas dándote un tiro. Pero bueno, un poco el reto está ahí y eso es lo padre. Ahora, van a decir que soy pues una persona como, no sé si masoquista o más bien sádica, pero me gusta y yo veo que a ustedes les gusta hacerse este tipo de preguntas porque la capacidad de generar cosas nuevas que pueden resolver muchos problemas está ahí y siempre va a ser un reto de cómo dominarlo, ¿no? Ya nada más para cerrar el comentario. Eso también nos lleva dentro del dilema propio, que es la parte de riesgos, ¿no? La vulnerabilidad. Y bueno, la parte de riesgos es algo que se conoce como riesgos positivos. El riesgo positivo es algo que me voy a saltar. No, el riesgo positivo quiere decir, vamos a llevarlo también al otro lado de la moneda, ¿no? El comentario, que es, lo acabas de comentar, ¿cuál es el beneficio? ¿No? Y es como una apuesta. Sí. Es como cuando llegas a la regla, ¿no? Y dices, ok, yo ya sé que esto, y matemáticamente le voy a apostar aquí, aunque tengo un riesgo de perderlo, también tengo un riesgo de ganarlo. Entonces, yo creo que ahí es donde, no solamente la autorregulación, la autorregulación creo que sí es necesaria, pero también debe de venir una serie de enseñanza, ¿no? de incorporar a este tipo de sesiones también ese ingrediente de humano ético que al final cada empresa dentro de un comité va a definir. Así es. Yo tengo mi sistema funciona porque no voy a mover. Así es. Me da dinero, me da negocio, no tengo que invertir un peso, estoy feliz. Y vienen esos choques, ya decías tú, vienen un activo, el legacy es un activo. Un activo enorme. Sí. Que yo pueda llevar eso a un data lake, pues me va a dar toda la historia o el genoma de esa empresa. ¿No? Vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que tenemos sí que seguir con esto, con esta empresa, con esta tecnología, no se van a detener, pero tenemos que darle ese ingrediente. ¿No? Y ahí es donde el área de riesgos constantemente, una serie de están preguntándole a los CEOs cada cuarto cuáles son los riesgos en el Así es. Así es. Así es. Yo sí puedo agregar, creo que un tercer riesgo del que no hablamos al momento de las redes neuronales machine learning es
realmente estructuralmente para hacer que tu sistema sea o racista o sexista o discriminatorio de alguna manera, porque matemáticamente amarra. Por dar un ejemplo, yo ahorita estoy inseguro, ¿no? Entonces me puse a hacer estrategia de precios y de auto particularmente, me puse a hacer mi modelo para ver quiénes tienen más riesgo de hacer cosas, y no voy a decir el output final, pero mi modelo es sexista, ¿no? O sea, existe una mayor cantidad de riesgo de que alguno de los dos sexos pueda chocar. No es nuevo el dilema, no es como la parte del scoring crediticio, cuando dice, a ver, tu regla de scoring es no le prestes a abogados. Porque oye, pero estás diciendo que todos los abogados son tranzas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada vez que le presto a un abogado no me paga. ¿No? O sea, no le estoy diciendo tranza, estoy diciendo cada vez que le presto a un abogado no me paga, punto. ¿No? Y ahí el gran dilema, ¿no? De que, oye, que no es causalidad, que no sé qué. Pues no, o sea, no sé la causa, pero cada vez que le presto al abogado no me paga. Perdón, ¿quiénes son abogados? No, pero él es abogado laboral. Bien, ya me están correteando. Jorge, ¿puedo hacerte una pregunta de Facebook? Sí. Nos dicen, ¿qué herramientas son mejores para predecir comportamientos? Los modelos experimentales son costosos para cada unidad de negocio. Muy interesante charla, gracias. Qué amables. A ver, y eso, aunque creo que lo aprendí tarde, porque cuando yo veía los modelos de test and learn, o sea, de probar y ejecutar, yo decía, sí, pues genera la hipótesis, es el modelo y lo pruebas. No, test and learn es A/B testing, es decir, a lo mejor no hay ciencia atrás, pero de repente se te ocurre una idea, y hoy por hoy, gracias igual a la tecnología, a la granularidad de los datos, tú puedes hacer pruebas en cualquier momento, en cualquier mercado, y ver cuál es el efecto de esa hipótesis que tenías sin tener ninguna ciencia detrás. Entonces, para mí los modelos experimentales son fabulosos. Test and Learn es algo que recomiendo a todos los clientes, porque si no quieren hacer más sofisticación, haz Test and Learn, es A/B testing, o sea, lo mismo que hace la gente que hace páginas y que pone campañas y que a unos consumidores les saca un diseño de pantalla y a otros, pues simplemente les sacas tasa de interés a uno y al otro. Por cierto, me acuerdo, el caso clásico de ciencia de datos aplicado a banca de consumo es Capital One, no sé si te acuerdas de él. Y allá había unos científicos de datos, y entonces los científicos de datos dijeron, pues vamos a ver si hay elasticidad, tasa de interés, ¿no? Y entonces, pues los científicos de datos dijo, para que yo pueda calcular la elasticidad, pues se acuerdan del modelo de demanda, pues necesitan por lo menos 2 puntos, ¿no? Entonces quiere decir que debe de haber 2 tasas. Y entonces dije, pues vamos a mover mucho la tasa y vamos a ver cómo reaccionan. Estos señores convencieron al board y empezaron a jugar con diferentes tasas y se hicieron famosísimos los de Capital One haciendo los primeros modelos de precios. Yo quisiera terminar esta sesión diciéndoles que todavía estamos en una fase muy experimental, es decir, lo que hemos hecho en innovación, digamos, basado en clientes de startups, la parte de la digital y la inteligencia artificial y sobre todo quizás también la parte de la nube, y esto para nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Porque nosotros estamos en el negocio de la nube y hoy por hoy estamos haciendo una apuesta importantísima porque sabemos que hoy por hoy hay muchas cosas en la nube, pero normalmente lo que está en la nube es el correo electrónico o a lo mejor el CRM. Pero ¿qué tal si nos llevamos el legacy system a la nube? ¡Wow! Eso sí es hombrecitos. Y prevemos que el mundo se va a mover a la nube. Y por eso compramos Red Hat. Y es una gran apuesta que estamos haciendo, pero ahorita todavía es experimental. ¿Qué prevemos? Que esto se va a industrializar. Ahora, para que esto se industrialice, lo que estamos pensando es que nuestras empresas, nuestros clientes tienen que transformarse y tienen que transformarse en algo que nosotros llamamos empresas cognitivas. No voy a meter los esquemas, pero de arriba pensamos que es una empresa cognitiva. De innovación, una cultura ágil. Y cuando hablo también de cultura, también hablo de cuestiones éticas. Por cultura se tiene por 5 cosas, así me acuerdo de ellas. Valores, creencias, lenguaje, tecnología y premios y castigos. Eso es la cultura.
Entonces, nosotros creemos que dentro de la cultura de las organizaciones tenemos que tener creencias, tenemos que tener valores, porque si no, no funciona. ¿Qué más pensamos que es una empresa cognitiva? Una empresa cognitiva para nosotros es una empresa que sabe que vive en un ecosistema, por lo tanto estamos hablando de plataformas. Google es la plataforma casi por antonomasia, o Facebook. Es un negocio que permite otros negocios. Hoy por hoy nuestros clientes forman y crean plataformas tecnológicas, pero sobre todo también plataformas de negocio donde permiten negocios que hagan más negocios. Otro factor de las empresas cognitivas es que se basen en flujos de trabajo, en hacer que estas funciones de atender al cliente, del customer experience, sean simples, como se dice en inglés, que es algo así como sin costura, transparentes. Otro nivel más abajo de la empresa cognitiva es aquella empresa que está apalancada sobre tecnologías exponenciales, machine learning, inteligencia artificial, ese tipo de cuestiones. Que eso lo fundamenta en los datos, porque nosotros queremos evaluar los datos, y que eso está en una plataforma tecnológica que es suficientemente plástica y flexible como es la nube. Y por eso nosotros apostamos en nubes híbridas, de cualquier sabor, porque nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a que sean empresas cognitivas, que otra vez, que tengan cultura, agilidad, plataformas, tecnologías, flujos de trabajo simples, tecnologías de exponenciales, datos y todo en la nube de una manera muy práctica. Señores, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Sí. ¿Puede decir que hay mejor o peor que esa que... Mira, te voy a decir lo que dicen nuestros manuales, ¿sale? Y después te voy a decir lo que yo creo. Nuestros manuales de venta te dicen, no. Podemos hacerlo en Amazon Web Services, podemos hacerlo en Google Cloud Platform, podemos hacerlo en Azure, podemos hacerlo en tu nube privada. ¿Por qué? Porque gracias al avance de la tecnología hay unas cosas que todavía no acabo de entender, que se llama Kubernetes o contenedores, donde yo puedo hacer una aplicación que jala padrísimo. Y lo hice en mis sistemas internos y con este Kubernetes yo lo puedo poner, ¿dónde me late ahora? Pues lo voy a meter en Azure. No, lo voy a meter en Google Cloud. No, lo voy a meter por acá y por allá. Nuestra gran apuesta, habiendo comprado Red Hat, que es open source, es ser suficientemente flexible para que no te hagas esa pregunta de cuál es la mejor nube. La mejor nube es la que tienes ahora, o la que te da el mejor precio, la que te da mejor flexibilidad. No hay mejor nube. Ay, nosotros tenemos nuestra propia nube, ¿eh? Ahora, ¿qué quieres que te diga lo que yo opino? Que tienes razón IBM. No, porque te lo dije hace un momento. Yo no me voy a pelear con la tecnología que tiene mi cliente. Yo no le voy a decir que es mejor Mac o Apple. Yo no le voy a decir que es mejor. No le voy a decir eso. Porque mi objetivo es convertirlo en una empresa cognitiva. Mi objetivo no es venderle la nube, perdona, incluso mi objetivo, y aquí Javier no me va a dejar mentir, yo estoy en una línea de negocio en la que yo puedo hacer soluciones donde no esté Watson. Así. Yo he montado soluciones donde Watson no aparece. No, yo creo que Watson es fabuloso, pero no te gusta Watson, no te preocupes. Vamos a usar estas librerías, vamos a meter TensorFlow y vamos a meter otras cosas. Entonces, no hay mejor nube. Hay una plataforma tecnológica y hay una manera en la que tú, como empresario, como organización, le sacas provecho a eso. ¿De acuerdo? Vamos a poner otra regla de juego. ¿De acuerdo? Estamos en sesión de preguntas y respuestas. Eso quiere decir que si ya quieren irse, pueden hacerlo libremente y los que quieran quedarse a platicar, seguimos platicando. Sí, adelante. Háblame de tú. Y no me pinto el pelo, ¿eh? Lo que pasa es cuando has visto un indio calvo y con barba. ¿Y cuando has visto un indio con canas? Pues no, mira, barba, ¿no? Esa es una excelente pregunta y sobre todo me pones en aprieto estando aquí en mi alma mater, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir yo acerca de mi alma mater? Es fabulosa, todo lo hace muy bien. Pero
pensemos, oye, tu universidad o tu organización realmente tiene una cultura de innovación ágil. Tu organización realmente está generando una plataforma educativa y formativa. Tu organización realmente tiene procesos, digamos, de incorporación escolar, por ejemplo, alguna vez hice un modelo para una universidad que era, o sea, tienes como macroprocesos, o sea, tú reclutas estudiantes, le das una formación y le das una inserción social, ¿no? Entonces, si todo eso es del reclutamiento, la formación y la inclusión social, haces este workflow simple, es fabuloso. Tu organización está apalancándose con estas tecnologías exponenciales, está usando realmente los datos, ¿no? Están utilizando aplicaciones de próxima generación, están en nubes. Entonces, perdón, pero IBM me lo pone fácil, ¿no? Tenemos un modelo que con todo el peligro es un modelo que, si te das cuenta, maybe one size fits all. O sea, a lo mejor de alguna manera este modelo lo puedo aplicar a una universidad, lo puedo aplicar a un banco, lo puedo aplicar a una empresa de bienes de consumo o a un retailer. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Señores, muchísimas gracias. Es un gusto para mí y ha sido un gusto para mí platicar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.